Una tarde cualquiera en las calles más exclusivas de Manhattan, una escena que cambiaría vidas para siempre estaba a punto de desarrollarse. Una mujer elegante, vestida de manera sencilla pero sofisticada, cruzaba las puertas de una boutique de lujo. Lo que nadie sabía es que estaban presenciando el inicio de una historia que revelaría los verdaderos rostros del poder, la venganza y la justicia. Esta es la historia real de cómo una humillación pública desató una cadena de eventos que nadie pudo imaginar. Era un martes de octubre en el distrito financiero de Nueva York. La brisa otoñal movía suavemente las hojas doradas que comenzaban a caer sobre las aceras de mármol. Elena Marchetti, de 42 años, caminaba con paso firme hacia la exclusiva boutique Maison Eclat en la Quinta Avenida. Su vestido negro de corte clásico y su bolso de cuero, aunque elegantes, no gritaban ostentación. Había algo en su porte que hablaba de clase, pero de una clase silenciosa, discreta. Al entrar a la boutique, el contraste era evidente. Las paredes de cristal y mármol blanco creaban un ambiente casi intimidante. Los candelabros de cristal colgaban majestuosos del techo, mientras que las piezas de alta costura se exhibían como obras de arte. Elena se acercó a un vestido de gala que había captado su atención desde el escaparate. La vendedora, una mujer joven de unos 25 años llamada Sara, la observó de arriba abajo con una sonrisa forzada. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con un tono que ya denotaba cierta superioridad. Elena sonrió amablemente y señaló el vestido. «Me gustaría probarlo, por favor». Sara miró nuevamente a Elena, evaluando su apariencia. «¿Está segura? Este vestido cuesta $15,000. La respuesta de Elena fue simple. «Sí, estoy segura». Pero Sara no se movió. En su lugar, llamó a su supervisora, Margaret, una mujer de mediana edad con una actitud aún más despectiva. «¿En qué podemos ayudarla?», preguntó Margaret con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena repitió su solicitud, y la respuesta fue devastadora. «Señora, este tipo de prendas requieren una cita previa y, bueno, una evaluación financiera. No podemos permitir que cualquier persona toque estas piezas únicas», dijo Margaret con una frialdad calculada. Elena mantuvo la compostura, pero algo en sus ojos cambió. «Entiendo. ¿Podrían al menos mostrarme el precio completo de la pieza?». Lo que siguió fue una humillación sistemática. Las empleadas de mis clientes. «Últimamente viene mucha gente que solo quiere tomarse fotos», susurró Sara lo suficientemente alto para que Elena escuchara. «Es mejor ser directas desde el principio», respondió Margaret con una sonrisa cruel. Elena permaneció en silencio, pero sacó su teléfono. Las empleadas interpretaron esto como una confirmación de sus sospechas. «Señora, le voy a pedir que se retire. Esta boutique es para clientela seria», dijo Margaret elevando la voz, atrayendo las miradas de otros clientes. «No toleramos a personas que vienen solo a crear contenido para redes sociales». La humillación fue completa, cuando un guardia de seguridad se acercó. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó dirigiéndose exclusivamente a Margaret, ignorando completamente a Elena. «Esta señora no entiende que este no es su lugar», respondió Margaret. Elena finalmente habló. «Solo quería comprar un vestido». «Claro que sí», respondió Sara con sarcasmo evidente. Elena tomó una respiración profunda, guardó su teléfono y se dirigió hacia la salida. En la puerta, se volteó una última vez y dijo con una voz serena pero firme: «Gracias por la atención». Su dignidad intacta, salió de la boutique mientras las empleadas se reían entre ellas, sin saber que acababan de cometer el error más grande de sus vidas. Afuera, Elena se detuvo un momento. La humillación había sido real, dolorosa, pero algo más profundo se había despertado en ella. Tomó su teléfono y marcó un número. Del otro lado de la línea, una voz familiar respondió inmediatamente. «¿Cómo estuvo tu tarde de compras, mi amor?». ¿Qué opinan hasta ahora de lo que acaban de escuchar? ¿Creen que Elena debería haber revelado su identidad desde el principio o hicieron bien las empleadas al ser precavidas? Déjenme sus comentarios, porque lo que van a escuchar a continuación los dejará sin palabras. La voz al otro lado del teléfono pertenecía a Alessandro Marchetti, de 48 años, uno de los magnates más influyentes del mundo empresarial. Propietario de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por 4 continentes, Alessandro había construido un imperio valuado en más de $3,000 millones. Pero había algo que muy pocas personas sabían. Su esposa Elena prefería vivir en el anonimato. Mientras Elena caminaba por Central Park después del incidente, recordó cómo había conocido a Alessandro 15 años atrás. Ella trabajaba como curadora de arte en una pequeña galería de Soho, un mundo completamente diferente al de los grandes negocios.
Alessandro había llegado buscando una pieza específica para uno de sus hoteles y lo que comenzó como una transacción comercial se convirtió en una historia de amor que desafió todas las expectativas. Elena había insistido desde el inicio de su relación en mantener un perfil bajo. No aparecía en revistas de sociedad, no asistía a galas benéficas de alto perfil y cuando lo hacía, prefería los asientos en la parte posterior del salón. Su nombre no aparecía en las listas de esposas poderosas de las revistas especializadas, y esa era exactamente la vida que ella había elegido. Su apartamento en el Upper East Side reflejaba esta filosofía. Aunque era indudablemente lujoso con vistas panorámicas al Central Park y decorado con piezas de arte cuidadosamente seleccionadas, no gritaba opulencia. Los muebles eran elegantes pero cómodos, y las obras de arte, aunque valiosas, habían sido elegidas por su belleza, no por su precio. Alessandro respetaba profundamente esta decisión de su esposa. De hecho, había sido una de las cosas que más lo atrajo de Elena, su autenticidad. En un mundo donde la mayoría de las personas en su círculo social competían constantemente por atención y reconocimiento, Elena era un oasis de serenidad y genuinidad. Pero esta elección de vida también tenía sus desventajas. Elena frecuentemente se encontraba en situaciones donde no era reconocida o respetada debido a su apariencia modesta. Había aprendido a navegar estos momentos con gracia, pero el incidente en la boutique había tocado una fibra especialmente sensible. Esa noche, en su comedor privado con vistas a la ciudad iluminada, Elena le contó a Alessandro lo sucedido. Los describió con calma, pero Alessandro conocía a su esposa lo suficiente para detectar el dolor detrás de sus palabras medidas. «No fue solo la humillación», le dijo Elena mientras giraba lentamente su copa de vino. «Fue la crueldad gratuita, la satisfacción que sentían al hacerme sentir pequeña». Alessandro escuchó en silencio, pero quienes lo conocían sabían reconocer las señales. Sus nudillos se blanqueaban ligeramente cuando apretaba los puños, y una vena casi imperceptible se marcaba en su sien. Elena había sido su refugio, su santuario de paz en un mundo despiadado de negocios. Ver lastimada a la persona más importante de su vida había despertado algo primitivo en él. «¿Recuerdas el nombre de la boutique?», preguntó Alessandro con una voz aparentemente casual. Elena lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Conocía esa mirada. «Alessandro, no hagas nada precipitado», le dijo tomando su mano. «No vale la pena». Pero Alessandro ya había tomado una decisión que cambiaría todo. Esa madrugada, mientras Elena dormía, Alessandro se dirigió a su estudio. Las paredes estaban cubiertas de libros de estrategia empresarial y arte, pero esa noche su atención estaba completamente enfocada en su computadora. Empezó a hacer llamadas. A pesar de que eran las 3 de la madrugada, cada persona que contactó respondió inmediatamente. Cuando eres Alessandro Marchetti, las horas de oficina son un concepto relativo. Antes de continuar con esta historia extraordinaria, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí. Su atención significa todo para mí, y les aseguro que lo mejor está por venir. Lo que van a escuchar ahora los dejará completamente impactados. Alessandro no era un hombre que actuara por impulso. 15 años construyendo un imperio empresarial le habían enseñado que la información era poder, y que la venganza más efectiva era la que se planificaba meticulosamente. Esa madrugada inició la investigación más exhaustiva de su carrera, pero esta vez no era por negocios, era personal. Su primer contacto fue con Marcus Chen, su investigador privado de confianza. Marcus había trabajado previamente para agencias gubernamentales antes de especializarse en investigaciones corporativas para clientes de alto perfil. «Marcus, necesito información completa sobre Maison Eclat en la Quinta Avenida. Todo, propietarios, empleados, finanzas, proveedores, clientes principales. Lo quiero en 48 horas», dijo Alessandro sin preámbulos. Mientras Marcus trabajaba, Alessandro activó su propia red de contactos. Una llamada a su abogado corporativo reveló información fascinante. Maison Eclat había estado luchando financieramente durante los últimos 2 años. La pandemia había golpeado duramente a las boutiques de lujo, y aunque habían logrado mantenerse a flote, sus márgenes de ganancia eran cada vez más estrechos. Pero la información realmente interesante llegó cuando Alessandro contactó a su amigo David Rothschild, un magnate del sector inmobiliario. «¿Maison Eclat? Curioso que preguntes», dijo David durante su conversación telefónica. «El edificio donde operan está en venta. El propietario actual necesita liquidez urgentemente». Alessandro sintió que las piezas comenzaban a encajar.
La investigación de Marcus reveló detalles aún más interesantes. Margaret Collins, la supervisora que había humillado a Elena, tenía un registro de comportamiento similar. Varios clientes habían presentado quejas por trato discriminatorio, pero la gerencia general había ignorado consistentemente estos reportes. Sarah Mitchell, la vendedora más joven, era relativamente nueva, pero ya había adoptado las actitudes elitistas de su supervisora. Lo que Alessandro no esperaba descubrir era la conexión personal. Resulta que Margaret Collins había trabajado anteriormente en una galería de arte en Soho, la misma zona donde Elena había trabajado años atrás. Aunque nunca habían trabajado en el mismo lugar, se habían cruzado en eventos del sector. Margaret sabía exactamente quién era Elena, pero había elegido humillarla de todos modos. Esta revelación cambió todo para Alessandro. No se trataba de un malentendido o de empleadas excesivamente celosas. Era una humillación deliberada y calculada. Elena no solo había sido maltratada por su apariencia, había sido maltratada por alguien que conscientemente decidió lastimarla. Alessandro pasó la siguiente noche despierto, no por trabajo, sino planificando. En su estudio, con las luces de Manhattan creando patrones en las paredes, comenzó a diseñar lo que él internamente llamaba Operación Dignidad. No sería una venganza destructiva o cruel, sino una lección de humildad que nadie olvidaría jamás. Su primer movimiento fue discreto pero devastador. A través de una serie de empresas subsidiarias, Alessandro comenzó a comprar silenciosamente las deudas de Maison Eclat. En el mundo de las finanzas corporativas, esto se conoce como una adquisición hostil encubierta. En 2 semanas, Alessandro se había convertido en el acreedor principal de la boutique sin que nadie lo supiera. Simultáneamente, activó su red de influencia en la industria de la moda. Una llamada estratégica aquí, una sugerencia sutil allá, y de repente, varios proveedores importantes de Maison Eclat comenzaron a cuestionar sus contratos. No era sabotaje directo, sino simplemente el poder de la influencia ejercido con precisión quirúrgica. Elena comenzó a notar cambios en el comportamiento de su esposo. Alessandro era más silencioso durante las cenas, pasaba más tiempo en llamadas telefónicas privadas y había una intensidad en sus ojos que ella no había visto desde los primeros días de expansión de su empresa. ¿Está todo bien en los negocios?, le preguntó una noche. Todo está perfectamente bien, amor mío, respondió Alessandro con una sonrisa que no logró ocultar completamente sus verdaderos intentos. 3 semanas después del incidente, Margaret Collins llegó a Maison Eclat como cualquier otro día, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La boutique había estado experimentando problemas extraños, proveedores que de repente requerían pagos adelantados, clientes importantes que cancelaban citas sin explicación y una tensión general que nadie podía explicar completamente. Esa mañana, Margaret encontró un sobre en su escritorio. Dentro había una carta oficial informándole que Maison Eclat había sido adquirida por Marchetti Luxury Holdings y que todos los empleados serían evaluados individualmente para determinar su futuro en la empresa. Margaret frunció el ceño. Nunca había escuchado de esa compañía, pero el membrete lucía profesional y las credenciales legales parecían auténticas. Lo que Margaret no sabía era que Marchetti Luxury Holdings era una subsidiaria recientemente creada por Alessandro, diseñada específicamente para esta operación. El nombre era una combinación sutil de Marchetti con una ligera modificación para evitar conexiones inmediatas. A las 2 de la tarde, un grupo de ejecutivos elegantemente vestidos llegó a la boutique. Liderados por un hombre de mediana edad llamado Robert Sterling, director de operaciones de Marchetti Holdings, comenzaron una evaluación integral de todos los aspectos del negocio. Margaret se apresuró a impresionarlos, destacando sus años de experiencia y su conocimiento de la clientela de lujo. «Cuénteme sobre su filosofía de servicio al cliente», le pidió Robert a Margaret mientras observaba meticulosamente cada rincón de la boutique. Margaret cedió con confianza. «Nosotros mantenemos estándares muy altos. No cualquier persona puede manejar piezas de este calibre. Es importante evaluar a cada cliente para proteger tanto nuestro inventario como la experiencia exclusiva de nuestros verdaderos clientes». Robert asintió lentamente, tomando notas. ¿Podría darme un ejemplo específico de cómo aplica estos estándares?
Margaret, creyendo que estaba impresionando favorablemente, relató con orgullo varios incidentes donde había protegido la boutique de clientes inadecuados, incluyendo, sin darse cuenta, una versión distorsionada del encuentro con Elena. Mientras Margaret hablaba, Robert observaba discretamente las grabaciones de las cámaras de seguridad que había solicitado. Allí estaba todo: la humillación sistemática, las sonrisas crueles, la satisfacción evidente de Margaret al hacer sentir mal a una cliente. Lo que Margaret creía que era una demostración de profesionalismo, Robert lo veía como evidencia de discriminación y maltrato. Al día siguiente, Margaret recibió una llamada para una reunión privada en las nuevas oficinas corporativas de Marchetti. Holdings era un edificio impresionante: acero y cristal que se elevaba hacia el cielo con una recepción que parecía más un museo de arte moderno. Margaret se sintió intimidada, pero también emocionada. Quizás esta adquisición significaría una promoción. En el piso 45, Margaret fue conducida a una sala de conferencias con vistas panorámicas de Manhattan. Robert Sterling estaba esperándola, junto con una mujer elegante que fue presentada como la consultora de experiencia al cliente de la empresa. Margaret no reconoció a Elena inmediatamente. Después de todo, para ella había sido solo otra cliente problemática que había olvidado rápidamente. Margaret, comenzó Robert. Hemos completado nuestra evaluación y tenemos algunas preocupaciones serias sobre su enfoque al servicio al cliente. Procedió a mostrarle las grabaciones de seguridad del incidente con Elena, así como testimonios de otros clientes que habían tenido experiencias similares. Margaret palideció gradualmente mientras se daba cuenta de que su comportamiento discriminatorio no solo había sido documentado, sino que ahora era el centro de una investigación corporativa. Me gustaría que conozca a nuestra consultora, señaló a Elena a Robert. Ella también tuvo una experiencia en su boutique recientemente. Fue en ese momento que Margaret reconoció a Elena, y el horror se reflejó en su rostro mientras comprendía la magnitud de su error. Elena se dirigió a Margaret con la misma serenidad que había mostrado durante la humillación original. No vengo aquí por venganza, Margaret. Vengo porque creo que las personas pueden cambiar y aprender. Sus palabras fueron medidas, profesionales, pero cargadas de una autoridad silenciosa que Margaret nunca había percibido durante su primer encuentro. La reunión duró 2 horas. Margaret se disculpó profusamente, explicó las presiones de trabajo, intentó justificar su comportamiento de múltiples maneras, pero el daño estaba hecho. Al final de la reunión recibió un embolso con su liquidación y una carta de recomendación que, aunque profesional, incluía comentarios sobre áreas de mejora en sensibilidad al cliente. Sarah Mitchell, la vendedora más joven, tuvo una experiencia ligeramente diferente. Dado que era nueva y había seguido principalmente las directrices de Margaret, se le ofreció una oportunidad de redención, un programa intensivo de capacitación en servicio al cliente y una segunda oportunidad bajo nueva supervisión. Fue una lección de que las consecuencias pueden variar según el nivel de responsabilidad y la intención detrás de las acciones. 6 meses después de la adquisición, Maison Eclat había experimentado una transformación completa. La boutique no solo había mantenido su elegancia y exclusividad, sino que había desarrollado una reputación por su servicio excepcional e inclusivo. Alessandro había contratado a un equipo de gestión completamente nuevo, liderado por profesionales con experiencia en hospitalidad de lujo y un enfoque genuino en la dignidad del cliente. Alessandro había contratado a un equipo de gestión completamente nuevo, liderado por profesionales con experiencia en hospitalidad de lujo y un enfoque genuino en la dignidad del cliente. Elena decidió visitar la boutique renovada un sábado por la tarde. Esta vez fue recibida por Amanda Rivera, la nueva gerente, una mujer de 35 años con una sonrisa genuina y una actitud profesional que irradiaba calidez. «Bienvenida a Maison Eclat. ¿En qué puedo ayudarla hoy?», preguntó Amanda, tratando a Elena exactamente como habría tratado a cualquier cliente, con respeto y profesionalismo auténtico. Elena se probó varios vestidos, recibió asesoramiento experto sobre estilos y colores y finalmente compró 3 piezas, incluyendo el vestido original que había querido ver meses atrás. La experiencia fue exactamente lo que debería ser en una boutique de lujo: personalizada, respetuosa y enfocada únicamente en encontrar las piezas perfectas para la cliente. Pero la verdadera sorpresa llegó 3 días después. Margaret Collins apareció en la boutique, no como empleada, sino como cliente.
Había conseguido un nuevo trabajo en una empresa de consultoría, y aunque su salario era menor, había aprendido valiosas lecciones sobre humildad y respeto. Al ver que Elena estaba en la boutique, se acercó tímidamente. «Señora Marchetti», dijo Margaret con una voz que temblaba ligeramente. «Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero quería agradecerle». Elena la miró con curiosidad. Margaret continuó. «Perder ese trabajo fue devastador al principio, pero me obligó a reflexionar sobre mi comportamiento y mis actitudes. He estado en terapia, he leído sobre sesgos inconscientes y he trabajado en ser una mejor persona. Su dignidad durante toda esta situación me enseñó más que cualquier castigo podría haberlo hecho». Elena escuchó en silencio y luego respondió con la misma gracia que había mostrado durante toda la experiencia. «Margaret, todos cometemos errores. Lo que importa es cómo elegimos crecer a partir de ellos». Las dos mujeres conversaron durante algunos minutos más, y aunque no se convirtieron en amigas, hubo un reconocimiento mutuo de humanidad y crecimiento. Esa noche, Elena y Alessandro cenaron en su terraza privada, con las luces de la ciudad creando un tapiz brillante a sus pies. «¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta situación?», le dijo Elena a su esposo mientras brindaban con champán. «Al final, creo que todos salimos ganando. La boutique ahora es un lugar mejor, Margaret aprendió lecciones valiosas, Sara tiene una segunda oportunidad para crecer profesionalmente y nosotros recordamos por qué es tan importante tratar a todas las personas con dignidad». Alessandro sonrió, admirando una vez más la sabiduría y compasión de su esposa. «¿Y qué aprendiste tú de todo esto?», le preguntó Alessandro. Elena reflexionó por un momento antes de responder. «Aprendí que el poder verdadero no está en la venganza, sino en usar tu influencia para crear cambios positivos. Y aprendí que a veces las lecciones más importantes vienen de los momentos más dolorosos». Pero la historia tiene un epílogo final que nadie esperaba. Un año después, Margaret contactó a Elena con una propuesta. Había estado trabajando en un proyecto personal, un programa de capacitación para empleados de retail sobre servicio inclusivo y sensibilidad cultural. Quería saber si Elena estaría interesada en ser mentora del programa. Elena aceptó y el programa Dignidad en el Servicio se convirtió en un modelo adoptado por boutiques de lujo en toda la ciudad. Lo que había comenzado como una humillación dolorosa se transformó en un catalizador para un cambio positivo en toda una industria. Alessandro observaba con orgullo cómo su esposa había convertido una experiencia negativa en una fuerza para el bien. Pero quizás la transformación más notable fue la suya propia. El magnate que había planeado una venganza calculada había aprendido que el verdadero poder estaba en crear oportunidades para el crecimiento y la redención. La boutique Maison Eclat sigue operando hoy en día. Y si visitan la Quinta Avenida y entran ahí, verán una pequeña placa discreta cerca de la entrada que dice: «La dignidad no es negociable. Cada cliente es bienvenido aquí». Es un recordatorio silencioso de que incluso las experiencias más dolorosas pueden convertirse en lecciones que cambian el mundo, una persona a la vez. Esa historia nos enseña que las apariencias pueden ser profundamente engañosas y que el verdadero poder no está en la ostentación, sino en la dignidad con que enfrentamos los retos. Elena Marchetti nos mostró que la clase genuina no necesita anunciarse y que la venganza más efectiva a menudo es la transformación positiva. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Alessandro manejó bien la situación o debió haber tomado un enfoque diferente? ¿Margaret merecía una segunda oportunidad o las consecuencias fueron justas? Me encantaría leer sus reflexiones en los comentarios. Si esta historia los impactó tanto como a mí al investigarla, no olviden suscribirse al canal para más historias reales que los dejarán reflexionando. Y definitivamente no se pierdan nuestro próximo video, donde exploraremos otra historia extraordinaria de poder, humildad y redención que los sorprenderá aún más. Gracias por acompañarme en esta increíble historia y recuerden, en un mundo donde pueden elegir cualquier cosa, elijan siempre la dignidad.